Yo soy del hombre prototípico que cuando va a llegar a casa le llama a su mujer y le dice: antes de subir pasa por la frutería, ¿qué hay debajo? Y compra tomates. Y subo, me mira y dice: ¿has comprado los tomates? Y digo: no. Soy del hombre prototípico que tiene que ir a comprar con una lista. Porque como me lo digas y no lo apunte, tengo que volver a la tienda. Seguramente que sea el único hombre prototipo que hay aquí. Aunque me imagino que también he visto yo por la tienda mujeres con su lista de la compra. Pero la pregunta sería: ¿eres de los que utilizan lista para ir a comprar, un listado de cosas? No me contestes, porque los hombres prototípicos ya podemos contestar sin vergüenza alguna que sí. Pero en general, ¿somos de los que, por ejemplo, utilizamos una agenda para nuestra vida diaria? Yo sé que mis hijos sí llevan una agenda al colegio, al instituto, pero normalmente en los estudios sí se suele dar alguna agenda a los chicos para que vayan apuntando sus tareas. También puede ser que el trabajo nos obligue a llevar una agenda para corresponder con los pedidos de nuestros clientes o con citas. También pudiera ser que el calendario nos es útil porque ya estamos en esas edades donde tenemos citas médicas. Y me imagino que todos, el que más y el que menos, podemos tener un calendario con tal fecha que nos toca tal médico o tal análisis, puede ser. Y estaréis de acuerdo que es que en general para todos, apuntar en un calendario es muy útil para el día a día en el que vivimos. Yo creo que todos estaréis de acuerdo con eso. Pues en esta mañana, hoy, y para finalizar nuestro estudio expositivo del libro de Malaquías, vamos a leer Malaquías capítulo 4, los versículos del 1 al 6, el capítulo completo. Porque me gustaría que quedara con nosotros en esta mañana dos compromisos que no puedes olvidar de apuntar en tu calendario. Dos compromisos en tu vida que sí o sí van a ocurrir y que de ninguna manera tenemos que olvidar de apuntar en nuestro calendario. Así que leamos en Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6, donde dice la palabra del Señor: porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu presencia ahora para escuchar tu voz, y te suplicamos que abras nuestros oídos, y tu Santo Espíritu obre con poder en nuestros corazones, para que los que somos tuyos recibamos con sed, con anhelo, las instrucciones de tu palabra. Pero si hay amigos hoy, en esta mañana, que no son todavía tuyos, que tu Santo Espíritu haga la obra de poder, de resurrección de un espíritu muerto, de un corazón de piedra a un corazón de carne, que escuche tu palabra, se arrepienta de sus pecados y dé gloria en el cielo y en la tierra, por haber conocido al Rey de Reyes, Señor de Señores y Salvador eterno de su vida. Señor, esto te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues toma lápiz, aunque sea corto,
Ahí veo ya varios lápices, alguna libretita, no es mucho lo que voy a decir. Eso lo dices siempre y al final terminas en 1 hora. Pero, por favor, tomad nota de estos 2 citas, de 2 eventos imprescindibles, que todos los que estamos aquí estamos llamados a pasar. 2 compromisos que no debes de olvidar apuntar. Más vale lápiz corto que memoria larga. Apúntalo porque más vale lápiz corto que memoria larga. ¿Veis cómo nos hace falta apuntar? Apuntadlo en el corazón. El primer evento, o la primera cosa que tenemos que apuntar en nuestro calendario, lo hemos leído en los versículos del 1 al 3. Y es que viene el día del Señor. Ese día va a venir. Y ninguno nos vamos a librar de esa cita. Y los versículos del 4 al 6 vamos a ver que debes estar preparado. No solo que viene, sino que además debemos de estar preparados. Un momentito, voy a dejar esto que parece que está muy fuerte. Pues en segundo lugar, esto que debemos estar bien preparados. Y para esto hace falta apuntarlo también en la agenda, porque esta preparación hay que empezarla en algún día, en algún momento. Y ese momento es hoy mismo. Veamos un poquito lo que hemos estado repasando estas semanas. Decía Freddy que Santiago es un libro muy práctico del Nuevo Testamento. Ya veréis que son como mini sermones de temas prácticos, útiles para desarrollar en nuestra vida espiritual y también en la vida comunitaria como iglesia. Pero es que el equivalente, yo diría, de Santiago en el Antiguo Testamento bien puede ser el libro de Malaquías, donde hemos estado tratando temas muy prácticos para nuestra vida espiritual privada, pero también para la vida en común en la iglesia. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del culto público, pero también del corazón espiritual en privado, en tu casa, donde piensas que estás haciendo las cosas bien y hay tantas cosas por corregir. Y donde aquí tenemos que dar gloria a Dios y no pensar que, como hacían allá en el templo, hacían sacrificios de cualquier manera pensando en que Dios recibía todo porque todo salía muy bien. Pero podía salir aparentemente bien, pero realmente el corazón de aquellas personas, y a veces puede ser también el nuestro, tenga que enmendar muchas cosas a la luz de la palabra de Dios. Y es así como llegamos a este capítulo 4, donde tenemos que ver, en primer lugar, ese consejo que nos da la palabra de Dios esta mañana de apunta en el calendario que el día del Señor va a venir seguro. Vamos a leer otra vez los versículos del 1 al 3. Antes lo hemos leído en la versión La Biblia de las Américas. Vamos ahora con nuestra versión Reina Valera, para que nos quede en detalle. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Apunta en tu calendario. El día del Señor viene seguro. Realmente en las Escrituras, si hay tantos falsos profetas que dicen que vendrá en tal fecha, en tal otra, yo no sé la fecha, pero tú apúntalo como inminente. Y cuando una cosa es inminente, como vamos a ver, que dice Primera de Pedro, por ejemplo, Segunda de Pedro, que va a venir como ladrón en la noche, no sabemos la hora, no sabemos la fecha, va a venir seguro, y más pronto que tarde, en los tiempos del Señor. Apúntalo en tu calendario porque es seguro. Y como no sabemos la fecha exacta, yo te propongo que lo apuntes a partir de hoy en todos los días de tu calendario. Lunes, martes, miércoles, jueves, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Apúntalo para que no se te olvide que debes de estar preparado.
Pero en estos primeros 3 versículos, el Señor nos va a hablar de 2 tipos de personas diferentes. El Señor tiene un mensaje, versículo número 1, para los soberbios. ¿Cómo va a ser el día del Señor para los soberbios? Y luego en el versículo 2 y 3 vamos a ver cómo va a ser el día del Señor para los que le temen. Porque el día del Señor viene para todos, pero no viene igual. Y ese tiene que ser esta mañana también nuestra esperanza de los creyentes. Así que veamos cómo va a ser el día del Señor, primero para los que primero nombra, que son los soberbios. Los soberbios es una definición que en la Biblia coincide bastante, aproximada, prácticamente igual, que nuestra definición de soberbio en nuestro idioma español. Soberbio es una clase de persona. Es una clase de persona que es arrogante, orgulloso, altanero, insolente, no es humilde. Vaya perla, ¿verdad? Bueno, pues estados tranquilos, no lo critiquéis mucho del soberbio, porque aquí se me ocurría esta mañana viniendo en el coche sobre esta palabra y decir, pues me da a mí que el Señor tendría que decir al que dice que no es soberbio, dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo creo que absolutamente todos tenemos que pensar que en algún momento somos arrogantes, y ya no con las personas, sino arrogantes con Dios, pidiéndole explicaciones de qué. Somos orgullosos, somos altaneros y somos muy insolentes con el Dios de la gloria, con el Dios creador, pensando que somos cuando no somos nada. Fijaos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 11, sobre los soberbios, sobre lo que Dios va a hacer con estas personas, o va a hacer con los que pecamos de ese problema. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Este es el juicio de aquellos que sean soberbios impenitentes hasta el final de su vida, no con respecto a ti o a mí, sino con respecto a Dios. Es un fin terrible que va a castigar precisamente todo lo que quiere decir la persona del soberbio. El altivo, el arrogante, lo hemos leído en este versículo 11 del capítulo 13 de Isaías. Pero, ¿por qué el Señor tiene que castigar a los soberbios? ¿Por qué el Señor tiene que estar a mí no, porque yo no soy soberbio? Bueno, tú sigue pensándolo así. ¿Por qué el Señor tiene que castigar a los soberbios? Pues tenemos que leer ese versículo 1 para saber que dice, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Esta palabra en la Biblia es bastante diferente a lo que entendemos humanamente y en español como maldad. Maldad es el malo. Es el que sale en las noticias de Antena 3 haciendo fechorías, pero mi abuelo decía que él no había hecho mal a nadie, que él era muy bueno. Él tenía bastante desdibujado el concepto de bueno y malo en su vida y no sabía ya distinguir lo bueno de lo malo, porque siempre había hecho lo malo, o prácticamente. Pero en el sentido que Dios habla de maldad, no es la definición que tenemos de maldad. Solo los que son malos, los que hacen fechorías, no los que hacemos buenas cosas por la sociedad. Maldad, en la Biblia, sencillamente quiere decir todo hecho que viola la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Y si todos hemos violado la ley de Dios, todos cometemos maldad. ¿Cómo se puede evitar la ley de Dios? La maldad, perdón. ¿Cómo se puede evitar violar la ley? Pues dice Proverbios 13:6, algo que aparentemente es bastante sencillo, pero que luego nos tenemos que dar cuenta que el día a día no es tan sencillo. Dice Proverbios 13:6, la justicia guarda al íntegro en su camino. ¿La justicia qué? La justicia de la ley. Mas la maldad
trastorna al pecador. De manera que Dios, en Proverbios, el escritor movido por el Espíritu Santo está diciendo, para que no andes trastornado por el pecado, por la maldad, ¿qué tienes que hacer? Arrimarte aquí. Aquí está la ley. Y no entendamos la ley de Moisés. Eso es un pacto que ya ha pasado. Estamos hablando que en general todo el libro de Dios, cuanto más cerca de nosotros esté en nuestro corazón, más podremos estar alejados de la maldad, aunque no estemos exentos, pero estaremos alejándonos de la maldad, porque estaremos practicando la voluntad de Dios. Mirad, la justicia humana, ya lo dije en alguna ocasión anterior, es completamente diferente a la justicia de Dios. De manera que el concepto que tenemos de maldad humano es completamente diferente al concepto que tiene Dios de la maldad. Hermanos, estamos hablando de códigos penales diferentes. Y el del ser humano, desde luego, es mucho más permisivo con la maldad. O es mucho más restrictivo de la maldad. Y pensamos que cosas buenas que estamos haciendo no son correctas. Por eso los soberbios hablan, y los que hacen maldad han de ser juzgados conforme al estándar de la ley de Dios. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Todos y cada uno de nosotros responsables ante Dios. ¿Y mi hijo? Tu hijo responsable. Pero aquí no es cuestión de que mi hijo lleve mi pecado. Tú llevas el tuyo, tu hijo llevará el suyo. Y Dios es bueno y misericordioso para perdonar a los pecadores. Pero una vez que hemos visto a estos individuos que van a llegar a ese día de la fecha del día del Señor, ¿cómo será ese día para estos soberbios y malos? ¿Cómo va a ser ese día para ti si no crees en el Evangelio? Pues se nos describe que será un día ardiente que abrasará. Ya estamos con esos pecados y esos fuegos, infiernos y todo. Bueno, aquí y en todas las escrituras que se menciona este día, se dice repetidamente que va a ser de un fuego abrasador. Cualquiera que piensa en el fin del mundo, ya sea en ciencia ficción o en peligros de guerras reales, piensan que el fin del mundo puede venir, evidentemente, por un cataclismo en el que, desde luego, frío más bien no haría, más bien calor, por mucho que diga que puede ser frío, más bien yo diría que es calor. La Escritura, desde luego, describe esto como un día ardiente. Mira, para la cultura de aquel momento, y yo creo que para nosotros, hoy día la ciencia lo tiene súper bien desarrollado, el sol es fuente de vida. Si no fuera por el sol, por la distancia a la que está, por cómo giramos alrededor de él, la vida sería imposible en la Tierra. Y en aquella época, la vida, o lo que se tenía, el concepto que se tenía del sol, era prácticamente una deidad, porque todos eran conscientes de que el sol era necesario y era el que daba la vida. De hecho, en las Escrituras, cuando hay algo relacionado con el sol, es decir, que pierde su brillo, que pierde su calor, está hablando de juicio. Y así lo encontramos, por ejemplo, en cómo se describe el juicio de Babilonia y el juicio de Egipto, en el libro también de Isaías, capítulo 13. Dice que las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán luz. Esto habla sobre el juicio a Babilonia. Y se oscurecerá el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Otra vez, el concepto de soberbio y malo está perfectamente definido aquí con eso de altivo, con eso de soberbio, de altivez. ¿Y qué ocurre? Que el juicio
se está expresando a través de esa pérdida de las condiciones buenas del sol para la vida. Dice sobre Egipto: cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas. Cubriré el sol de nubes y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya y pondré tinieblas sobre tu tierra, declara el Señor, Dios. Ezequiel 32, 7, 8. Hermanos, ¿qué es el principio hermenéutico que estuvimos estudiando o uno de los principios que... Mira, ya se me está poniendo en los ojos. Bitcoin. Cuando Lucho nos decía, si una cosa se repite, es que es importante. Pues en las Escrituras se repite el concepto del día del Señor, el día terrible que ha de venir. Se da en el profeta Joel, que es mencionado en el libro de Marcos, en los Hechos de los Apóstoles, como estos cataclismos cósmicos que han de venir en ese día. En Apocalipsis 6.12 también hace referencia, vamos a leerlo, Apocalipsis 6.12, como resumen de esta expresión que a lo largo de todas las Escrituras habla de que el día del Señor tendrá que ver con este cataclismo cósmico. Y dice el versículo 12 del capítulo 6, y decían los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondednos escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 6.12. Perdón, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre. Y el 12 nos dice que es la reacción de aquellos que van a soportar aquel día cataclísmico. Así es. Hermanos, se repite tanto en las Escrituras que tengamos por seguro que si reconocemos que hay profecía que se ha cumplido, y reconocemos mucha profecía cumplida, sobre todo en nuestro bienaventurado y maravilloso Señor Jesucristo, tened por seguro que si esta parte todavía no se ha cumplido, ha de cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo ha dicho. 2 veces se repiten estos 6 versículos. Dios lo ha dicho, dice Jehová de los ejércitos. No tengo que dar más explicaciones. ¿Por qué sabes qué va a ocurrir? Porque Dios lo ha dicho. Y tendría que ser suficiente para los creyentes, para apuntar este evento en nuestro calendario. Bueno, Paco, pero es que para nosotros no va a venir esto así. Bueno, pero hay que avisarlo. Hay que avisarlo porque podríamos estar predicando un evangelio de campanillas y de te va a ir bien cuando hay que predicar esto. A los soberbios no les va a ir bien en ese día y tienen que apuntarlo. Y nosotros lo tenemos que apuntar en nuestro calendario para decir cómo tiene que ser nuestra evangelización. ¿Para meter miedo? No. Es que para contar la buena noticia, que vamos a ver ahora, hace falta primero dar la mala noticia. Esto es una regla también de la evangelización. Cuenta primero la mala noticia y después cuál es la buena noticia. Porque hay otro día del Señor que es el mismo, que tenemos que apuntar en nuestro calendario. ¿Por qué? Porque para los que temen su nombre, el día del Señor va a ser diferente. Solo hay una coincidencia en el día del Señor. Es que el sol se va a oscurecer. ¿Cómo? ¿Dejas que lo explique? El día del Señor para los que temen su nombre. Versículos 2 y 3. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus sales traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En primer lugar, aquí se refiere a los que teméis. ¿Temes al Señor? Este mensaje es para ti. ¿No temes al Señor? Te interesa, porque aquí está la contraparte del día que ya tienes asegurado, del día de cataclismo y de sufrimiento y de destrucción. ¿Cómo es ese día? En primer lugar, para entender quiénes son los que temen al Señor, tenemos que saber qué es temer al Señor. Y temer al Señor, otra vez en el lenguaje bíblico, no es el temor que inspira nuestro lenguaje en español. El temor, el miedo. El temor,
en el lenguaje de la Biblia hacia Dios, tiene en primer lugar que ver con la reverencia, el temor, el respeto hacia un superior. El temor empieza sabiendo quién eres tú y quién es Dios. Y eso ya, sabiendo que Él es superior, nos tiene que condicionar nuestra relación con Él. Es el Señor. ¿Yo quién soy? Y ahí empieza el temor. Luego, ese temor es lo que produce, ¿qué produce? Adoración. No produce meterme debajo de una piedra y tener miedo. Esto en el Antiguo Pacto sí sería así, porque lo vemos a Moisés, vemos a Isaías y vemos a estas gentes en el juicio, en el día del juicio, que van buscando, como hemos leído en Apocalipsis 6:12, una grieta de una piedra donde esconderse, porque están viendo a Dios justo, poderoso, y ellos son unos desgraciados impenitentes que tienen que temer al que viene a castigar. No habrá donde esconderse. Pero aquí no nos escondemos. ¿Por qué? Esto nos produce adoración. ¿Por qué? Porque es lo que produce esa reverencia al Señor, ese temor al Señor. No produce huir, produce inclinarnos ante su presencia. Eso es adorar. Produce estar en reverencia ante ese superior. Y eso es lo que hemos hecho esta mañana. Estar en reverencia ante el superior. Porque eso es lo que produce el temor del Señor. También hay una tercera, matiz de la palabra temor, y es estar atemorizado. Sí. ¿Pero por qué? Estar en un estado de alarma. Estar en un estado de alerta. Estar preparado, que ese temor no es para que nos durmamos, sino para estar preparados. Hay versos para apoyar esta definición. Pero los que teméis a Jehová, los que teméis al Señor, ¿cómo va a ser el día de aquellos que tememos al Señor? Nos dice que nacerá el sol de justicia. Hombre, ¿no dices que se iba a apagar el sol también para nosotros? No, es que va a salir un sol tan potente ante nosotros que va a apagar el propio sol natural. ¿Qué es el sol de justicia? Pues en la iconografía del antiguo Oriente Medio, al sol se le tenía como un dios y se le representaba como una persona de la que salían como rayos y tenía alas. De ahí que nos diga que vendrá en salvación en las alas de su salvación. Era la idea que tenían de ese sol de justicia. Ese sol del que sale la justicia de Dios. Y la iconografía venía al lado. Y ellos decían, ese Dios del que procede la justicia. Cuando hemos estado leyendo un libro donde predomina la injusticia, por fin la injusticia acabará y vendrá en salvación. Para un judío de aquella época leer esto era decir, por fin se acabó la opresión. Hace unas semanas Pablo nos habló sobre el capítulo 3, los versículos del 1 en adelante. He aquí envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo para los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Los judíos que estaban siendo oprimidos por sus mismos hermanos, estaban clamando, y más tarde van a estar oprimidos y siempre oprimidos por imperios humanos diversos. Estaban clamando porque viniera ese sol de justicia a hacer justicia con ellos. Todavía lo están esperando. Ellos están esperando todavía al Mesías. Pero para los que hemos creído en Cristo, sabemos que la justicia se cumplió ¿en quién? En Cristo. Pero aún esto tenía que dar un mensaje de esperanza, no solo a los judíos, sino a nosotros también. ¿Recordáis que hay
datos que nos llevan a la esperanza a través de las profecías y sobre todo de esto. ¿Cómo va a ser nuestro día, el día del Señor? Dice Isaías 24:23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. Ha de venir el día. Hermanos, esto está por cumplir en esa segunda venida del Señor, en el que Él va a colocar su trono en Jerusalén. Sí, en la Jerusalén actual. Y desde allí ha de gobernar con justicia eternamente. Hermanos, esto a veces nos puede pillar como muy lejos o pensar que no son profecías que a nosotros nos afecten, porque a nosotros la que nos afectaba era la cruz para la salvación. El sol de justicia, la justicia se va a imponer en el mundo desde el trono del Hijo de David, en la persona del Señor Jesucristo en su segunda venida. Esto nos tiene que animar a saber que ante tanta injusticia que hay en el mundo, al final habrá justicia y sentencia favorable al desprotegido, según la justicia de Dios. No pensemos en que ahora van a venir rayos y centellas contra Putin y contra todos aquellos que parece que están haciendo tanto mal. Son instrumentos en las manos del Señor para conducir hacia ese evento, hermanos. Dios está al control de todo absolutamente lo que está ocurriendo. Nadie apretará un botón si Dios no pone su decisión en ello. Pero tenemos que estar preparados en nuestro calendario, que ese día viene. ¿Pero cómo será ese día para los creyentes? El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Esa es nuestra esperanza, así va a ser el día de Jehová para nosotros. Él va a quitar esa luz que es vital para nosotros, que es la luz del sol, y se va a poner Él en su lugar. Y nos va a quitar el luto que muchas veces arrastramos en nuestra vida. Hermanos, un mensaje de esperanza. ¿Alguien tiene algún viaje previsto que está deseándolo por muchos años? ¿Volver a casa al otro lado del charco quizá? ¿O ya tenéis fecha y qué hacéis? Y lo ponéis en el calendario, diciendo, viene, y ese día se va acercando y tú vas dando saltitos, como vamos a ver los saltos ahora, aquí. Y dices, es que se acerca ese día. Hermanos, que esta profecía nos sirva a nosotros. Ese día maravilloso viene para los creyentes y nos tiene que estar animando constantemente. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no se existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos por su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Dicen que la tierra es 1.000.000 de veces más pequeñita que el sol. O si lo queréis, el sol es 1.000.000 de veces más grande que la tierra. 1.000.000 de veces es enorme. Pues el sol se quitará y será sustituido por la gloria del Señor, eternamente y para siempre. Apocalipsis 21, del 1 al 4 y 22, 5 hemos leído. Palabras de esperanza. Apunta este día en tu calendario, si eres creyente, y gózalo, que te sirva para soportar el día. Porque ¿qué va a ocurrir en este día? Traerá salvación. Hemos leído ya que la salvación que estaba esperando los judíos era precisamente que alguien pusiera paz en medio de esa locura de injusticia que había en el pueblo. Pero sabemos perfectamente que esa paz va mucho más allá de la injusticia humana.
Esa paz es la que nos dice el Salmo 103.3, que el Señor nos quitó las iniquidades. O como nos dice Isaías 53, dice el Salmo 103, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Isaías 53.5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y primera de Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa es la verdadera salvación, la verdadera sanidad, que todos los que la hemos experimentado decimos amén. ¿Y si no la has gozado tú esta mañana? Quizá por tu soberbia, quizá por tu altivez, quizá por tu maldad. Todos somos así. Pero el Señor abre su mano en esta mañana para que también se te presente el día de salvación. Porque Él, el Señor Jesucristo, también curó por su llaga tus heridas. Es un día maravilloso, hermanos, porque cuando el Señor actúa, hay beneficios. Cuando el Señor actúa por su pueblo, hay alegría. Dice que saldréis y saltaréis como corderos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, pues esta expresión viene a decir que se imaginaban ahí a los corderos en medio del corral, a oscuras, esperando a que los sacaran. Y cuando los corderos llega su pastor, abre la cerca y salen al campo a pastar. ¿Cómo pensáis que salen los corderos? Ven el sol calentito, ven la hierba verde. Los corderos saltan de alegría. Así tiene que ser nuestra alegría. Saltar, sabiendo que esto es el día que nos espera. Apúntalo en tu calendario para que si hoy no tienes un día para saltar, puedas mirar hacia adelante y saltar de alegría, sabiendo que esto sí o sí va a ocurrir en tu calendario y en el mío también. Y dice que hollaréis a los enemigos como la ceniza. Sí, esto habla de salvación y de justicia sobre los impíos. Esto de hollarlos sobre la ceniza, pues es algo tan sencillo como lo que se hacía en aquella época. En los caminos en invierno, allí también hiela, podía haber heladas, nieve. Si iban los caminantes pisando sobre ese barro congelado, podían resbalar. ¿Qué hacían? Pues echaban ceniza. Había mucha. Era la fuente de calor y la combustión de todos esos productos se hacían ceniza. ¿Y qué hacían? Echarlos. Hoy echamos sal en las carreteras. En aquella época la sal costaba mucho dinero. Así que ¿qué hacían? Pues la ceniza que iba al vertedero la echaban en los caminos y así evitaban resbalarse. Hermanos, podemos estar tranquilos. Nuestros pies. Y los pies de los judíos, pensando en esa restauración de las cosas en Jerusalén, como hemos visto, y que ha de venir todavía, iba a ser un camino, una salida a ver el sol, a brillar, a gozarse, a saltar. Y por último dice, el día que yo actúe. Hermanos, amigos, el Señor actúa. Y cuando la palabra actuar viene en la Biblia, tiene que ver directamente con una implicación personal del Señor en esa acción. Es decir, que actúa el Señor, no otro. No a lo mejor unos gobiernos que hoy están siendo utilizados para cumplir los propósitos del Señor. Va a ser una intervención directa del Señor. En el día del Señor, tanto para los soberbios y malvados como para los creyentes, vamos a ver una intervención directa del Señor. El día en que yo actúe. También en las Escrituras vemos que este día se menciona como el día de la venganza del Señor, el día de la ira del Señor, el día del sacrificio del Señor, el día que castigue las rebeliones de Israel, el día que les quite su fortaleza, el día que os limpie, el día en que los visite, el día en que yo actúe, el día en que me levante a buscar el botín, como aquel que ha vencido
y va a saquear. En general, este día nos da el aspecto que hay que respetarlo. Porque en todas estas definiciones del día son cosas muy serias. Es un mensaje austero de decir, tomároslo en serio. La venganza del Señor, el castigo del Señor. Cuando tome el botín, apúntalo en tu calendario, porque es un evento muy serio. Hermano, si te estás durmiendo en los laureles, apúntalo en tu calendario, porque es un evento muy serio. Y amigo, apúntalo en tu calendario, porque es un evento terriblemente serio para ti. Más brevemente, la segunda evento que tenemos que apuntar en nuestro calendario es apúntalo porque debes de estar preparado. ¿Cómo me preparo para este día? ¿Cómo me preparo para este día? Dice el versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldad. Lo primero que hemos leído es, acordaos de la ley. ¿Qué ley? Acordaos de la ley. ¿Qué ley? De Moisés. Recordemos, contexto inmediato, las personas a las que primero se está dirigiendo este mensaje de Malaquías, ¿a quiénes son? A los judíos que han venido de la deportación, de manera que todavía ¿qué ley tienen? La ley de Moisés, la ley de la cual se habían olvidado y por eso habían ido a la deportación. Y una vez que han vuelto y que están volviendo a deslizarse de otra manera, pero al final se están deslizando igualmente, ¿qué les tiene que decir? Acordaos de la ley. Hermanos de Vista Alegre, ¿qué tenemos que hacer para enderezar los pasos de la Iglesia siempre y andar en la voluntad del Señor? Acordarnos de la palabra del Señor. Por ahí empieza todo. Hermanos, los estudios de ayer, y Dios mediante todo lo que podamos hacer, lo que se diga desde este púlpito, exigir que sea la palabra del Señor. Exigir, porque este es el alimento que tiene que recibir la Iglesia hoy. Es el mismo que ha recibido siempre la Iglesia fiel a lo largo de toda su historia. La ley y los profetas para Israel y toda la Escritura para nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo también, aunque nos cueste trabajo, pero el Antiguo también, cumplen una importante función en la preparación de las personas para el día del Señor. ¿Cómo nos podemos preparar? Acuérdate de la ley. Ve a la Escritura. Son las que nos van a preparar para ese día del Señor. Y esto, hermanos, es innegociable. La palabra de Dios es el medio a través del cual llega la fe. Romanos 10:17. Y es el medio por el cual la Iglesia, y lo veréis en los estudios de los sábados, es el único medio por el cual la Iglesia puede crecer en el conocimiento de Cristo, que quiere decir adquirir madurez espiritual. ¿Es posible que estemos tantos años en la Iglesia y seamos todavía niños inmaduros? Sí. ¿Cómo puedo quitarme ese defecto? Dios te ha dejado la palabra, estudiémosla juntos, estúdiala en tu casa, ámala, deleítate, léete el Salmo 119 y encima memorízalo. Y te vas a quedar con el mantra de cuánto amo yo tu ley. Yo para la memorieta soy corto, pero por eso tengo un lápiz. Apúntalo. Más vale lápiz corto que memoria larga. Llenemos nuestra vida de la palabra de Dios, de versículos, los post-it, yo qué sé. Y si podemos memorizar, genial. Por si alguna vez no tenemos oportunidad de tener las Escrituras. Pero metámoslos dentro, escribámoslos en nuestro corazón, pero no nosotros, el Espíritu Santo lo va a hacer. Esa es la promesa del Señor. Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Lucas 16, del 27 al 31. ¿Habéis oído alguna vez este argumento? Queremos tener la iglesia llena, pero podemos sustituir la palabra que es más aburrida por cosas más entretenidas, que sean más atractivas. No os digo nada lo que este hombre en el infierno le estaba diciendo al Señor. Envía a mis hermanos, que venga uno resucitado de los muertos, envía a Lázaro. Ya verás que cuando vean a uno resucitado... Lázaro resucitó, el Lázaro amigo de Jesús. ¿Y sabéis lo que quisieron hacer los fariseos con él? Matarlo. Podemos tener una mega súper entretenida y con buen aparcamiento para no tener que dar vueltas entre semanas. No sirve de nada. Solo la palabra de Dios abre el corazón del pecador para arrepentimiento y salvación. Así que a Moisés y a los profetas es lo que dijo el Señor, es lo que ya había dicho los profetas y es lo que podemos decir esta mañana. ¿Queréis resultados? A la palabra del Señor. Y nos prepararemos para ese día, para ese evento. Y la próxima vez que pensemos en alguna estrategia que nos pueda parecer como ocurrente y creativa para predicar el Evangelio o para desarrollar aquí en la iglesia, porque nos hace sentir bien, porque pensamos objetivamente que a otros le está dando buen resultado, rechacémoslo de plano si la Biblia no es el centro de esa estrategia y es cualquier otra cosa. Y no solo la Biblia sea el centro, sino que sea la Biblia expuesta con fidelidad tras un minucioso y piadoso estudio. No de cualquier manera. No he leído y se me ha ocurrido. De eso también hay muchos predicadores y muchas reuniones entre hermanos sencillos que dicen, se me ha ocurrido que después de leer esto, aquí dice lo otro. La palabra de Dios dice una cosa y es la que Él dice, no la que nosotros pensemos que dice. Otra cosa que nos puede ayudar a prepararnos para ese día es lo que nos dicen los versículos 5 y 6. Yo envío a Elías. También, no sé si fue Pablo o Dani, nos habló precisamente de este capítulo. Y nos dijo, evidentemente, que por Mateo 17, del 9 al 13, sabemos que este Elías tuvo su cumplimiento en la persona de Juan. Juan fue el tipo de ese Elías, fue el cumplimiento de ese Elías que se había prometido. No que lo diga Juan, es que fue el Señor que dijo, Juan fue el Elías prometido. Pero cuando pensamos en las profecías, tenemos que tener en cuenta que hay profecías con un cumplimiento y ya está. Y en la vida del Señor Jesucristo y en su muerte se cumplieron muchas profecías que ya están cumplidas, pero hay otras que tienen un doble cumplimiento, un cumplimiento más cercano al momento en el que se escribe la Biblia, y otro que, como estamos viendo, está por venir, y todo lo que tiene que ver con la restauración de Israel y la venida del Señor Jesucristo para reinar desde Jerusalén sobre todas las naciones, eso está por venir. Y este Elías nos dice que predicará antes de que venga el día terrible. No es para meternos en jardines escatológicos, de los cuales yo ahí también me pierdo entre la maleza, pero hay estudiosos que piensan que este Elías puede retratarse realmente de Elías. Acordaos que Elías y Moisés ya aparecieron en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo en el monte de la Transfiguración. Y los discípulos, no sabemos cómo, pero ellos reconocieron perfectamente a Elías y a Moisés. No los habían conocido físicamente, pero los vieron y dijeron, Elías y Moisés. Pues estos estudiosos dicen que probablemente estos sean los dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis y que en el monte, en el día de la tribulación, serán los que prediquen en última instancia antes del fin
del mundo. Antes del fin del mundo. De manera que el Señor todavía, si le rechazaron en su primera venida, aún dará oportunidad de arrepentimiento en su segunda venida, antes del día del juicio, antes del día terrible del Señor para los soberbios y malvados que estamos hablando esta mañana. Dice Apocalipsis, entonces, 11, capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Entendemos que esto, aunque haya aquí un lenguaje profético profundo, es un lenguaje en el que entendemos fácilmente que esto todavía ha de acontecer. Nos vamos al libro de Daniel, vemos el Apocalipsis y decimos, esto todavía no ha venido. Y estos van a predicar. Y dice el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso dicen los estudiosos que quizá estos 2 testigos estamos hablando de Elías y de Moisés. Fijaos qué detalle, yo no lo había visto hasta que te pones a indagar y a buscar y dices, sorpresa, se me acaba de hacer una luz entre las tinieblas del Apocalipsis. Y fijaos si en el Apocalipsis hay brillo. Y dice que estos 2 testigos, y uno son los que podían cerrar los cielos. ¿Os acordáis de Elías cuántos tiempo estuvo cerrado en sequía el reino de Israel? 3 años y medio. ¿Puede ser Elías? Yo no digo, no cierro aquí la cosa, el debate. Únicamente estos detalles que nos animan a seguir leyendo las Escrituras, a estudiándolas y ver cómo se nos iluminan. Y luego el otro que convirtió la sangre en sangre en Nilo, y el de las plagas, ¿os acordáis quién es? No tengo premio como el que trajo Ramón para los que habéis acertado. Pero bueno, os doy 2 besos, o la mano luego. Lo que queráis. Sí. Pero al margen de todo esto, estos testigos están ¿para qué? Para proclamar todavía, incluso antes del juicio, la palabra del Señor. ¿Y a mí qué? Que no sé si llegará el juicio o el Señor me llevará antes. ¿A mí qué? Lo importante es que el ministerio de este personaje, Elías, consistirá en predicar la reconciliación con Dios para que las almas puedan creer y ser libradas de la maldición de Dios. Y si esta mañana eres parte de ese grupo de soberbios que hacen el mal, recordad, el mal es contra la ley de Dios y el estándar divino de juicio es muy superior al nuestro. Todavía hoy se está predicando esta palabra para que puedas cambiar el día del Señor de fuego abrasador a brillo eterno de la gloria de Dios. Yo creo que es para que te lo pienses, ¿no? Hermanos, es para que lo pensemos, no estar viviendo en tinieblas cuando tenemos esa esperanza gloriosa de nuestro Dios eternamente. Dice, versículo 5, yo envío. Hermanos, es la obra de Dios, no es la de un ser humano, no es la del grupo de Vista Alegre que somos muy guapos y aquí es obra de Dios. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos es su obra, es obra de Dios. Y cada vez que la palabra de Dios es abierta, no dudes que Dios obra y piensa que lo va a hacer en ti y va a producir en ti un resultado, ya sea para tu bien o ya sea para tu desgracia. Así será la palabra de que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para lo cual la envié. Esa palabra va a tener efecto para salvación o perdición en tu vida. Porque yo envío, y es Dios quien envía la palabra. ¿Para qué la envía? Para lo que quiere, para todos nosotros. Para hacer volver, dice la primera parte del versículo 6. Piensa en tu bien. Piensa en algo que sea de tu beneficio. Pues
la palabra de Dios es efectiva y en tu beneficio. Como una reacción a la incredulidad de parte de los líderes judíos en la primera venida de Cristo, Dios va a dar una última oportunidad a través de Elías, de este predicador. Una última llamada al arrepentimiento antes del juicio final. Y recompensará a los que regresen a sus caminos. Yo no sé si llegaremos a ese día. A lo mejor lo estás apuntando en el calendario ya y el Señor te llama antes. En cualquier caso, a ese día también van a ir los que resuciten de los muertos. Ese día no te escapas ni aunque te mueras hoy. Pero Dios tiene hoy también ese momento en el que, hermanos, pongámonos las pilas, porque es nuestra responsabilidad predicar sobre este día. Y es este día nuestra esperanza. Pero al mismo tiempo es un día que todavía tienes oportunidad. Hoy, ahora, no luego, que no sé lo que va a ocurrir. Ahora es inminente. Para volver a los caminos del Señor. Porque si no, ¿qué? ¿Cómo acaba este libro? No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esto no quiere decir que el Señor va a decir, venga, más plagas o más... No. Cuando aquí habla maldición, la palabra maldición, en el contexto bíblico y aquí, quiere decir esa práctica de consagrar ciertas cosas o personas a Dios, pero que muchas veces tenía que ver con el juicio irrevocable. Lo que era consagrado a maldición, ¿os acordáis? Al anatema, el pecado de Acán, en Josué, capítulo 7. Ese anatema es esa maldición, y aquí lo que está diciendo el Señor es, lo que yo lleve a maldición no tiene salvación. Acán tuvo que destruir ese manto babilónico y no lo hizo, porque todo lo que había en Jericó había sido hecho maldito, anatema. Su único final que había validado Dios y no quería otra cosa era su destrucción completa. Y aquí lo que nos está diciendo es una seria advertencia. Antes que hiera, que yo venga y hiera y diga, maldito, a la perdición. No es decir, te va a ir chungo durante un tiempo y después vas a salir. No. Aquí es perdido irrevocablemente. Eso es lo que ocurrió en Canaán, cuando el Señor declaró maldición a los cananitas, y por eso los habitantes de Canaán fueron exterminados. Todos. ¿Y los niños? Todos. La mujer, todos. Dos cosas que tienes que apuntar. Dos eventos que tienes que apuntar en tu calendario, porque van a ocurrir sí o sí. Viene el día del Señor y tienes que estar preparado. ¿Cómo me voy a preparar? Con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para volver a Dios. ¿Por qué? Porque viene el día en el que no esté con Dios será declarado maldito, eternamente y para siempre. Ayer estaba Nael jugando con la consola y a él le gustan mucho los coches. Así que él tiene su volante y estaba ahí con sus coches. Bueno, tengo que decir que Nael pilota aviones, motocicletas y vehículos de 4 ruedas de todos los colores y de todos los modelos. Por tierra, por campo, por desierto. Es un máquina. Papá, mira cómo conduzco. Tengo que decir que yo me puse a conducir y me quitó el volante. Incluso no pisaba el acelerador y ¡pum, pum, pum! Bueno. Pero quizá puedas pensar que este día del Señor le pasa como a los juegos de conducir. Que das contra una farola y el coche sigue. La farola se cae y el coche sigue. Y das contra una marquesina
en publicitaria, la marquesina se cae y tú sigues con el coche. Y te das con el avión contra los bajos de un puente y automáticamente sigues volando. Quizá puedas pensar que todo esto son como el juego de la PS4 en el que no pasa nada, me doy y vuelvo a salir. La vida real es muy diferente. Cuando tú das un golpe con una farola, el coche normalmente rompe y ya no anda. Y no te digo yo si te das con los bajos de un puente en un avión. Hasta tú te liquidas en la vida real. De manera que cuidado con pensar que todo esto es como el juego. No va conmigo, esto no va, o al final piensa cualquier cosa que el Señor al final abrirá la mano. Esto no es. Y si conduces como un soberbio y haces maldades, el coche lo destrozas, tú te matas, y en el día del juicio, en el día del Señor, serás declarado maldición. Cuando llegue el día del Señor, ¿cómo quieres que se te oscurezca el sol? Piénsalo. ¿Cómo quieres que se oscurezca el sol? Antes hemos leído: las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Esta vida no es un juego, no es un videojuego. Esta vida acabará así para estos a los que Isaías escribió en su capítulo 13. Ese día viene para esas personas. Pero gloria a Dios, ese día también viene para ti, para mí, creyentes en Cristo, cuando el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Isaías 60, 19, 20. ¿Cómo piensas que se va a apagar tu día, el sol, el día del Señor, cuando venga? ¿Se oscurecerá en juicio contra ti? ¿O Dios brillará en su gloria eternamente y para siempre? Oremos. Padre Santo, queremos en estos momentos darte infinitas gracias por poder terminar este libro con este breve apunte sobre lo que es el resumen de la vida. Vivirla en tu temor, para que cuando tú vengas estemos preparados para ir a tu presencia. No porque hayamos sido, Señor, nada especial, nada mejor que los demás soberbios, Señor, sino porque, siendo soberbios, el Espíritu, por su palabra, nos introdujo el arrepentimiento en fe, en esa obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que muriendo en la cruz hizo posible que se cumpliera la justicia divina en él y por su llaga fuéramos nosotros limpiados. Es cuestión de fe, Señor, y la fe que viene solo por tu palabra. Esperamos ese día, Señor. Ayúdanos a estar preparados para que ese día sea glorioso, nos haga saltar de alegría y aún en esta vida que es difícil podamos tener esa esperanza segura en ti, Señor, que serás nuestra luz, nuestra guía y la ausencia total de nuestro luto. Pero, Señor, también te rogamos por aquellas personas que hoy escuchan estas palabras, para que tengan todavía, y ahora es la oportunidad, de un arrepentimiento genuino para perdón de sus pecados y que sus corazones se inclinen en adoración ante el que es Rey de señores y Rey de reyes. En tu nombre queremos dejar esta palabra en nuestro corazón y que quede grabada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.